Ok, bueno, pues muchas gracias, Daniel, por aceptar hacer esta entrevista acerca de la narrativa de los latinos en Ohio. Hoy es viernes 10 de noviembre del 2017. ¿Nos podría dar su nombre completo, por favor? Sí, ¿cómo no? Daniel Arturo Minera. Okay. ¿Y dónde nació y creció usted? Nací en Guatemala. Hasta los 6 años estuve en Guatemala, pero crecí en Miami, Florida. Okay. ¿Y a qué edad llegó usted a Ohio? A Ohio llegué en el 2002, así que tenía 20... 20... ¿Qué viene siendo eso? 27 años. Yeah. Okay. Yeah. ¿Y por qué llegó acá? Crecí en Miami y ahí vivimos 21 años. Y estando en Miami, a los 16 años comencé a tener familia. Terminé mi high school, aunque fue un poco difícil porque todavía estaba en high school cuando empecé a tener hijos. Me casé, pero después de 10 años juntos, nuestro matrimonio no fue muy bien. Y por medio de del divorcio que pasamos, mis papás vivían aquí en Ohio y la última decisión que tomamos como pareja fue de que en Miami pues las cosas estaban un poco muy difíciles y entonces queríamos darle la oportunidad a los niños de que tuvieran una experiencia diferente y entonces nos mudamos a Ohio para que ellos pues vivieran más cerca de sus abuelos y pues tratamos de salvar el matrimonio, pero no se dio. Ya hemos estado aquí desde el 2002. ¿Cuál fue esa experiencia de transición, de venir de un lugar como Miami a venir a Cincinnati? Pues es una experiencia completamente diferente, porque en Miami pues hay culturas de todo Latinoamérica. Muchas personas de Cuba, de Puerto Rico, al igual que muchas personas de México, Nicaragua, Venezuela, Argentina. Entonces vienes de una cultura donde caminas una cuadra y puedes encontrarte con una población de un país, caminas otra cuadra y otro país. Y vienes a Ohio y todo, no existe, esa cultura, por lo menos en Cincinnati, no existía cuando llegamos nosotros. Entonces eso fue un gran cambio. Los aspectos culturales, la comida, los restaurantes, las escuelas tienen un ambiente especial porque pues es multicultural en todas partes. Y aquí en Cincinnati, en Ohio, no encontramos nada de eso. Y yo creo que la otra que diría que también fue un aspecto de gran diferencia fueron las etapas. En Miami es Navidad y puedes tener la temperatura de 82 grados y aquí pues hay las 4 etapas. Tienes la primavera, tienes el verano, el otoño y el winter, ¿no? Y entonces pues eso era muy obvio. En Florida no hay nieve. Claro. Así que eso fue una de las grandes diferencias. ¿Qué memorias tiene usted de esos primeros años aquí? Bueno, como inmigrante, tener un cambio no era nada extraño, ¿no? Porque pues cuando estábamos en Miami, mudarnos de Guatemala, pues fue un cambio. Y vivimos en diferentes vecindarios, entonces eso causó también cambios. Entonces al mudarnos a Cincinnati, el cambio en sí para mí como adulto no era extraño. El cambio, yo creo, las memorias que tengo más es como mis hijos comenzaron a adaptarse a la cultura aquí. Para mí fue un poco, o sea, uno de los cambios más fue relacionarme con personas no hispanas. Eso creo que fue uno de los highlights de lo que me acuerdo, que fue una de las que resaltan más. Y lo otro, pues ver a mis hijos interactuar con una cultura también que ellos no estaban acostumbrados. Ver amigos que hacían cosas diferentes que ellos de lo que hacían en Miami.
comencé a ver de que comenzaron a perder su idioma del español. Eso también, ellos entienden español y lo hablaban un poco más cuando eran chicos. Pero aquí todo el mundo habla inglés y no había necesidad de que lo hablaran en las escuelas y entonces lo fueron perdiendo poco a poco. Así que diría que esos serían los aspectos familiares. Lo otro es los aspectos que me acuerdo más, que resaltan más cuando llegué aquí. La nieve fue el aspecto físico fue manejar en la nieve, no tener idea cómo manejar en la nieve, por más que la gente te decía maneja despacio, no pongas el freno muy rápido. Eso fue muy diferente. Y los sistemas culturales de los aspectos que existen en los trabajos aquí son muy diferentes de los que yo estaba acostumbrado allá. Así que diría que son un poco de las cosas que resaltan del cambio que sucedieron entre Miami y Ohio. ¿Qué tipo de trabajos ha tenido usted aquí Bueno, aquí en Cincinnati, una de las primeras cosas que hice al llegar aquí fue ir a la universidad. Yo en Miami tenía trabajos manuales porque después de high school y con familia pues tuve que ir a trabajar. Pero al llegar aquí a Cincinnati, a Ohio, tuve la oportunidad de ir a la universidad. Y entonces empecé a ir a la universidad de Cincinnati y me gradué de primero con un certificado de Emergency Medical Technician, de EMT. De tecnología médica de emergencia. Entonces, pues uno de mis primeros trabajos fue ir a trabajar en un hospital. He trabajado en el hospital de Buen Samaritano, The Good Samaritan Hospital, que es parte de TriHealth. Luego trabajé en el hospital de Children's Hospital, de aquí de Cincinnati. Y pues en ese suceso de 10 años que estuve trabajando en el hospital, también me involucré en la comunidad hispana. Mis papás llevan años aquí, llevan más de 20 años trabajando con la comunidad hispana por medio de su iglesia. Ellos son misioneros, son pastores. Y entonces en el transcurso de mi carrera aquí en Cincinnati y en Ohio, yo decidí, y lo pongo en comillas, ¿no?, ayudarlos, porque siempre en lo que es el ministerio, en lo que es la iglesia, pues siempre se necesita ayuda, y yo decidí, pues voy a ayudarlos. En el poco tiempo que tenía los voy a ayudar, pero lo que sucedió en un transcurso de 10 años es de que me comencé a dar cuenta de que las familias que ellos estaban impactando, la mayoría de ellos tenían múltiples hijos, más de 2 hijos. Y esos niños estaban viviendo lo mismo que yo viví cuando era chico. Las barreras de inglés, las barreras de no tener documentos en muchos casos, de trabajo, la inseguridad de estar en un nuevo país. Y comencé a relacionar con esas familias, pero ya a un punto más personal. Entonces, después de 10 años de estar en el hospital, sentí de que tenía yo una experiencia que muchos líderes hispanos no tenían aquí, que era vivir la experiencia que el inmigrante que está en Cincinnati está viviendo, y ahora en este momento pues tener recursos, tener una educación, tener una experiencia, una vida, una familia que pudiera adaptarse a eso. Y entonces decidí parar de trabajar en el hospital e irme para trabajar en una organización no lucrativa que trabaja con iglesias ayudando a la comunidad hispana. Entonces llevo ya 7 años haciendo ese trabajo y ha sido uno de los mejores trabajos que he tenido. Entonces en sí no he tenido cobertura de muchos campos trabajando aquí, pero es porque he estado más que todo en los hospitales y en lo que es el área de las organizaciones no lucrativas. ¿Y cuál es el nombre de esta organización? En este momento estoy trabajando para la organización que se llama City Gospel Mission y soy el director de alcance hispano. Okay. ¿Y nos puede hablar acerca de este trabajo un poquito más en detalles? ¿Qué es lo que ofrece? ¿Cuáles han sido tal vez algunos retos que ha habido y las historias de éxito también? No, claro. Pues en sí City Gospel Mission es una organización que lleva más de 100, bueno, ya casi va a llevar 100 años aquí en el área de Cincinnati.
El propósito de la organización es trabajar con la población que está en riesgo, que llamamos at risk, y también que viven en pobreza. Entonces, al traerme a mí a la organización, la idea era alcanzar en ese entonces, hace 7 años, una población de hispanos que estaba viviendo en los barrios que son pobres. Principalmente viven los inmigrantes en esos barrios porque la renta es mucho más barata. Hay acceso a transporte público, muchos no pueden manejar, y normalmente hay acceso a servicios sociales como clínicas gratuitas o clínicas que no cobran mucho, y también acceso a las escuelas públicas. Entonces es muy común ver una comunidad inmigrante vivir en áreas de lo que clasificaríamos un barrio pobre o un barrio de bajos recursos. Entonces esta organización trabaja en ese ambiente. Al traerme a mí en la organización, lo primero que hicimos es hacer un survey, explorar cuáles son las condiciones en cuales las comunidades hispanas están viviendo, qué clases de recursos son los que más necesitan, y también cuántas iglesias están ayudando a servir a esta comunidad, porque tratamos de que el esfuerzo que invertimos en la comunidad sea por medio de las iglesias locales, para que ellos tengan comunidad, y una comunidad basada en su fe. Entonces, de esa forma es como trabaja la organización. Y algunas de las historias que han sucedido por el camino es, primero que todo, entender de que muchas familias llegan aquí con el propósito de trabajar, pero en sí no hay muchos recursos para entender cómo se vive aquí en Estados Unidos. Cosas tan simples como cómo registrar a tu hijo en la escuela, cómo buscar recursos cuando necesitas un lugar donde ir a vivir, cómo buscar recursos cuando tienes un hijo o una hija con alguna disabilidad, o un handicap o un tipo de enfermedad que necesita un poco más de atención. Entonces nos comenzamos a dar cuenta de que no solo era dar programas de tutoría o de mentoring, sino que realmente había muchas necesidades, a lo que llamaríamos básico, tú y yo que hemos crecido con educación y con recursos, que les hacían falta. Y entonces, por ejemplo, teníamos una mamá que lleva ya más de 20 años viviendo aquí. Durante esos 20 años ha tenido 4 hijos. Hace 8 años el marido decidió de que él se iba a regresar al país de donde vienen de Guatemala, y la dejó con los 4 niños. Pero ella siempre ha trabajado y siempre ha guardado dinero, que después de los 8 años acumuló $20,000, pero lo tenía todo guardado en una caja en su apartamento. Entonces, esto fue prácticamente reciente que nos lo informó, pero llevamos ya 7 años trabajando con ella. Y nunca sabíamos que esta señora en su casa tiene mucho más dinero que muchos de nosotros tenemos en nuestro banco. Tenía $20,000 en una caja. Entonces no tenía idea que era un banco. Los ha visto, pero no tenía una idea cómo funciona, cómo se opera una cuenta de cheque. No sabía que es un budget. Entonces, lo bonito de la historia es de que hoy día es dueña de casa. Pudo comprar una casa. Pero tuvimos que caminar con ella durante este proceso, enseñarle lo que es un banco, enseñarle cómo conducir un presupuesto, cómo ahora que iba a ser dueña de casa, qué es lo que quiere decir pagar taxes, property taxes, tener seguro para tu casa. Entonces, ha sido muy bonito caminar con ella en estos procesos que no requirieron simplemente decirle que vaya a la iglesia o darle una bolsa de comida, sino que realmente entender, para el beneficio de su familia y de ella misma, todo lo que se requiere vivir en este país, especialmente como homeowner, como papá, como mamá en este caso, de 4 niños que están en el sistema educativo y pues son ciudadanos de este país. Entonces ese es el tipo de vidas que hemos podido impactar,
Y hay muchas historias, pero esa es la que viene más a mente porque no solo ha sido una vida que hemos impactado empezando hace 7 años, sino que hoy día hemos visto un cambio muy diferente en ella. ¿Hay algunos retos también de los que la organización no se ha tenido que enfrentar? Los retos yo creo más grandes es de que no todas las personas muchas personas no hispanas no entienden muchos de estos obstáculos. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar la historia de esta familia que compró casa. Llegar a un banco y decir, esta señora no sabe cómo usar un banco, para ellos es cómo va a ser, sí. Debería de saber cómo usar un banco, pero la verdad es de que esta señora viene de una parte norte de Guatemala, donde el español en sí no es la lengua que ellos hablan, ellos es una segunda lengua, su lengua nativa es mam, y lo otro es de que saben hablar español pero no saben leer. Entonces parte de las barreras es comunicación, no solo para nosotros que hablamos español, sino que entender la cultura y la lengua que ellos, que no son hispanas, entender de que no solo es resolver la situación trayendo a alguien que hable solo español, sino que entendiendo de que las culturas en sí en Latinoamérica son muy diferentes. Lo que tal vez sea apropiado hacer para alguien en la región de Guatemala o México, para alguien en la región de Nicaragua o de Honduras, sea completamente diferente la forma que hay que tratarlos. Entonces ese tipo de barreras culturales y barreras de lenguaje son muy importantes. Lo otro es porque también no hay muchas personas capacitadas para ser líderes en estas organizaciones que hablen el idioma. Entonces, si estamos hablando de una población que habla inglés, puedes encontrar muchas personas que tengan tal vez background en social work o maestros o personas que han trabajado en la comunidad, pero no muchos que sean bilingües y ayuden en este servicio. Entonces, barreras de lengua y de cultura son las más grandes, diría yo. Y lo otro, a lo que es el punto de vista de la población que estamos impactando, ellos tienen barreras que también les cuesta para conectar con las agencias porque no tienen transportación. Entonces, si ofreces un curso de financiera, de cómo conducir tus finanzas, tienes que prácticamente ir a donde ellos viven o estar en el vecindario, porque si lo haces en un lugar fuera de su vecindario, muchos de ellos no tienen transportación. Entonces ese tipo de barreras no permiten muchas veces que las organizaciones no lucrativas hagan un impacto más grande. Claro. La organización de alguna forma pues según lo que me está diciendo tiene una base de trabajar con las iglesias locales, ¿no? Todas las iglesias con las que ustedes trabajan son propiamente hispanas o son iglesias en general que tal vez tienen una comunidad hispana que son miembros. ¿Cómo ha funcionado eso? Lo bonito de la historia de trabajar con una organización que trata de conectar con la iglesia local es de que hemos podido estar expuestos a las diferentes comunidades de fe que existen. La Iglesia Católica tiene una forma específica de funcionar con la comunidad hispana con quien ellos trabajan. Al hecho de, yo diría, de que están haciendo muchas cosas muy bien hechas. Por ejemplo, empezando con misas en español. Entonces le dan la oportunidad a sus congregantes que lleguen a recibir misa en su idioma. Segundo, también pues, es en su naturaleza tener servicios sociales como acceso a doctores por medio de Catholic Charities, acceso a abogados, acceso a aprender inglés. Y todo esto, pues hay muchas parroquias católicas que lo han hecho muy bien. Una de las organizaciones más grandes aquí que ayuda en esto es Su Casa. Y Su Casa pues ha hecho un buen trabajo usando las iglesias católicas para promover sus servicios. Aunque ellos no solo sirven a personas católicas, pero han promovido promover muchos de sus servicios por ese mismo medio. Para nosotros entonces hemos visto la necesidad que existe en las iglesias que no son católicas y poder proveer este tipo de acceso y servicios
aunque no los proveamos nosotros, pero proveerles los recursos que ellos necesiten en sus congregaciones para también ayudarlos. Así que yo diría de que la mayoría de las iglesias nos han proveído una como ventana muy bonita para ver por medio de ellos. Cada iglesia tiene su propio sabor, su propio sentir. Hay iglesias que son muy pequeñas, tienen tal vez 20, 30 familias y se reúnen en un shopping center, ¿no? en una sucursal de tiendas. Y tienen ellos su comunidad donde se apoyan uno al otro, donde hay un pastor o un líder que viene de su país y entonces ellos tienen su comunidad ahí. Hemos visto iglesias también que vienen con un enfoque un poco más amplio, donde han venido pastores me viene a mente una iglesia de La Viña, los pastores vinieron de California y vinieron a sembrar una iglesia en el corazón del área de Price Hill, que es uno de los barrios más en necesidad aquí, y ellos han crecido una iglesia que es multicultural. Entonces, por ejemplo, vas a esa iglesia y ves personas hispanas, pero también ves afroamericanas y personas blancas, y entonces tienen un balance de español e inglés, no solo en personas, pero de la forma cuando dan su mensaje, o cuando cantan o tienen alabanza. Entonces, como una organización que funciona con estas iglesias, es como ver por una ventana y ver cómo cada comunidad se está adaptando a servir a las personas que llegan. Y para mí eso ha sido precioso, ¿no? Porque te das cuenta cómo la gente comienza a trabajar juntas. Primero porque tienen su enfoque en su fe y quieren practicarlo y vivirlo. Y segundo porque en medio de sus necesidades aprenden a vivir en una forma colaborativa. Y ha sido muy especial. Aquí en el área de Cincinnati hay un promedio de 150 iglesias hispanas. Y hay algunas que son muy chiquitas. Y hay algunas que sí ya pues, están teniendo sus propios edificios y están creciendo. Es una mezcla entre, trabajamos específicamente con la intención de llegar a una audiencia hispana por medio de mi trabajo, pero al mismo tiempo hay muchas iglesias que no son hispanas, pero quieren proveer servicios. Entonces, para contestar tu pregunta, es saber trabajar con ambos, los que son hispanos y no hispanos, y ver de qué formas trabajar juntos. Por ejemplo, hay iglesias no hispanas que les gusta hacer alcance a la comunidad, ¿no? Salir afuera y distribuir abrigos o dar comida o proveer algún servicio. Y entonces muchas veces se dan cuenta de que hay necesidad en comunidades hispanas, entonces nos usan a nosotros para conectar con esas comunidades. Entonces es con ambos, trabajamos con todo el mundo, trabajamos con hispanos y no hispanos. Y yo pienso que eso es lo que ha traído a mucha gente a Cincinnati. Porque yo vengo de una ciudad de Miami donde, pues, como escuchamos que sucede en Chicago, yo he estado en Chicago, he estado en California, he estado en Nueva York, y sé de que hay comunidades donde muchos mexicanos viven juntos. Caminas un poco más y muchos puertorriqueños viven juntos. Aquí en Cincinnati eso no se ha dado. Y yo le digo a mucha gente, a mí me encanta que eso no se haya dado aquí, porque yo pienso que la inclusión es algo que vemos que ha sucedido con las otras herencias que han venido, por ejemplo, los alemanes, los irlandeses, los ingleses, toda la influencia que viene de otros países aquí en Cincinnati, por años se ha mezclado, y eso es lo que ha hecho la herencia que tiene hoy Cincinnati. Entonces, los nuevos inmigrantes tienen la oportunidad de no hacer su propia área, sino de que incluirse a esa misma cultura. Y eso es lo que a mí me gusta de donde estamos hoy día, porque no se ha generado una comunidad específicamente para un país o una cultura, sino que hay mucha inclusión. De esas iglesias con las que ustedes trabajan, dice que hay como 150 iglesias hispanas, ¿no? ¿Cuáles son las tradiciones más comunes entre esas? Una de las más grandes es la católica. La iglesia católica ha desarrollado muchas comunidades hispanas durante la región. Tenemos muchas iglesias bautistas y presbiterianas que han tenido comunidad hispana. Y hay denominaciones muy pequeñas también de protestantes que también han salido, Iglesia de Dios,
que han salido al fruto, y también hay unas que no tienen denominación en sí. Por ejemplo, La Viña es una que no tiene denominación, es una iglesia evangélica, pero no denominación, y entonces hemos visto un crecimiento en diferentes partes. En sí, yo diría que una de las más grandes es la iglesia católica, porque ha adaptado sus congregaciones no habla hispana a tener servicios en español, pero el crecimiento se ve por todas partes. No diría que hay una en particular que es la que está creciendo más que otra, pero sí nuestra gente de Latinoamérica usa las iglesias para crecer su comunidad aquí. Tengo una pregunta que no sé si usted necesariamente a través de la organización, tal vez por más como su experiencia personal, se pueda contestar esta pregunta, y es cómo la necesidad o la experiencia de los latinos en la fe en una ciudad como Cincinnati. ¿Cómo es? No sé si usted puede hablar acerca de esto. ¿Cómo es? ¿Cómo nace? ¿Y cómo es diferente tal vez ya sea en los países de origen o inclusive comparándolo como un lugar como Miami? Claro. Tal vez es una pregunta grande, pero no sé si usted puede contestar algo así en referencia a eso. No, claro. No, déjame ver si lo puedo resumir. La pregunta en sí es, ¿qué valor le pone el hispano que está viviendo en Cincinnati a su fe o a su camino en su fe? Podríamos empezar de ese punto de vista. Por sí, Latinoamérica tiene una influencia muy grande con la religión, por medio de, así sea la Iglesia Católica o por la reforma de las iglesias protestantes. En muchos de los países de origen de las personas que están aquí, y Guatemala es la población, los guatemaltecos son la población más grande que existe en el centro de Cincinnati. Entonces tenemos la población más grande hispana, es guatemalteca aquí en Cincinnati. Y después, como vamos saliendo de la ciudad, el porcentaje viene siendo igual al porcentaje nacional, donde los mexicanos vienen siendo el grupo más grande afuera de la ciudad, y entonces se van expandiendo muy similar a las proporciones que existen en el país. Pero digo eso porque la mayoría de las personas entonces que están aquí en Cincinnati, que vienen de Latinoamérica, vienen no solo buscando una oportunidad para vivir mejor, el American Dream, ¿no? Todo lo que traen las personas aquí, pero sí vienen con una raíz en la religión y en lo que es la fe. Entonces, una de las cosas que buscan después de conseguir dónde vivir y trabajar es dónde tener congregación, así sea una parroquia o así sea una iglesia, una comunidad cristiana. Yo, de lo que he visto, la mayoría de adultos que vienen a trabajar aquí, especialmente las mujeres, buscan una comunidad religiosa inmediatamente. No sé si no te pudiera decir por qué cada quien lo hace, pero yo diría que es porque han encontrado refugio en nuestros países por medio de las iglesias y quieren recibir eso mismo aquí. Los hombres es un poco diferente. La razón, yo diría, no es porque no quieran. Yo diría que es porque normalmente el varón trabaja lo más que pueda. Normalmente los fines de semana son trabajos donde la mayoría de los inmigrantes tienen que trabajar los fines de semana, porque son trabajos que requieren mano laboral los fines de semana. Y entonces pues no pueden hacer encontrar ese espacio para practicar su fe por el hecho que no pueden trabajar los fines de semana. Pero durante las semanas yo diría que hay muchas iglesias que están haciendo el esfuerzo para tratar de traer a la gente que pueden durante la semana, pero aún así el domingo sigue siendo el día donde la mayoría de nosotros va a la iglesia, lo tenemos ya en lo que es nosotros y practicar nuestra fe. Así que yo diría que la religión sí toma un gran precedente en las vidas de las personas que están llegando a Cincinnati. Yo diría que lo mismo me acuerdo vivir en Miami, así que es algo que yo pienso que ya viene con la persona. Muy raros casos escucho yo de hispanos que no
no vienen o con alguna religión o alguna fe o no quieren nada que ver con eso, muy raro. La mayoría está atraída a tener comunidad por medio de la iglesia. Usted mencionó que la población más grande de hispanos es de Guatemala y que está en el centro, como en el centro de Cincinnati. ¿Por qué? ¿Y tal vez cuándo empezó a llegar esta comunidad? Sabes que lo más interesante de esa conversación es, primero a mí me asombró que la población, cuando empecé a trabajar con la comunidad, me asombró que la población hispana más grande de Cincinnati es guatemaltecos. Primero porque no me lo imaginé y segundo porque soy de Guatemala, entonces me hizo sentir como más razón para involucrarme. Pero normalmente las personas que preguntan eso son personas que no son hispanas. Porque para un hispano la respuesta es fácil. La respuesta es, conozco a una persona que conoce a una persona que conoce a una persona que se vino a Cincinnati y aquí hay trabajo. Y yo diría que ese hasta el día de hoy ha sido la respuesta que me dan todos. ¿Cómo llegaste a Cincinnati? Bueno, porque conocí a mi tío que se vino con un amigo y ya llevan 20 años viviendo aquí. O decidí irme a Estados Unidos y tenía un vecino que se fue y paró en Cincinnati. Entonces no te pudiera decir específicamente si hay alguien reclutando personas de Guatemala para venir a Cincinnati, pero el hecho es de que en algún punto se debe de haber venido mucha gente a Cincinnati de Guatemala y se han traído a vecinos, amigos y a todo el mundo. Así que esa sería la respuesta que te puedo dar en este momento, pero ha causado de que más personas de Guatemala escuchen de que aquí viven guatemaltecos hasta el día de hoy, pues afuera de lo normal, que no es bueno, pero afuera de las estadísticas normales de seguridad, ha sido relativamente una ciudad bienvenida a los hispanos y a los guatemaltecos, y yo creo que por eso es que continúan llegando. Y vienen, esta población, la mayoría es de un lugar, una región específica de Guatemala. Lo interesante, fíjate que sí, lo interesante es de que la mayoría de población hispana guatemalteca del norte de Guatemala, de una región llamada San Marcos, y aunque vienen de otras partes, porque yo en sí mi familia es de la capital y estamos aquí también, pero la mayoría de las personas que llegan aquí son de San Marcos. Y en esta región es donde usted dice que el idioma principal no es necesariamente el español, es otro. Correcto, y no todo en San Marcos, en Guatemala hay diferentes dialectos, hay 27 diferentes lenguas. En sí en San Marcos, la lengua que más se habla se llama Mam. Y entonces tenemos a muchas personas aquí que hablan Mam, vienen de San Marcos, tienen un español muy limitado. No te pudiera dar un porcentaje cuántos pueden leer o no leer, pero encontramos muchas personas que sí no pueden leer 100% bien y se comunican hablando español, pero con un vocabulario muy limitado, porque muchos de ellos no han tenido la oportunidad de ir a la escuela. ¿Usted habla? No, no hablo Mam, hablo español. He conocido muchas personas que hablan diferentes lenguas, pero nosotros en sí no, como familia no hablamos otra lengua. Bueno, entonces volviendo a su experiencia personal y como guatemalteco, usted dice que sus padres vinieron acá hace más tiempo que usted, ¿verdad? Quería preguntarle acerca de cómo han tratado tal vez sus papás, usted con sus hijos, de mantener esta identidad guatemalteca aquí en Ohio con la familia tan lejos del país original. Claro, no, yo pienso que mantener la cultura cuando tu familia comienza a crecer es muy difícil. Cuando nuestra familia ha empezado a crecer ha sido difícil en el sentido de que para mí fue fácil mantener mi cultura guatemalteca porque mis padres ambos son de Guatemala. Mi mamá aprendió a cocinar los platos de Guatemala, la comida de Guatemala. Los dos celebran la marimba, que es el instrumento nacional de Guatemala. Les encanta escuchar marimba. Los dos cuentan historias de crecer en Guatemala y las festividades y los diferentes aspectos de ir a diferentes partes de Guatemala y todas sus experiencias. Entonces, creciendo con
los dos padres que pueden contarte estas historias de cómo ellos crecieron y escuchar la música y comer las comidas. Esa parte para nosotros fue fácil. Pero mientras yo y mis hermanos hemos empezado a tener hijos y casarnos con personas que no son necesariamente de Guatemala, no es que ha sido un reto mantener la cultura, sino que se ha tenido que balancear con otras culturas, cultura americana. Y entonces también al mismo tiempo los niños pues van aprendiendo cosas que aquí en Cincinnati yo no crecí en Miami. Entonces me encuentro que en lugar de contarles de Guatemala, yo les cuento de Miami. Entonces eso como se hace las aguas un poco más raras, ¿no? Ya no es tanto Guatemala, sino que es Miami. Y entonces ellos vienen ahora y tienen su experiencia aquí en Ohio, y entonces como ellos van a ir teniendo hijos, va a ser la historia de Ohio y cómo vivíamos en Miami, pero venimos de Guatemala. Entonces lo que tratamos de hacer es, cuando nos reunimos como familia, nos encanta comer juntos en la mesa, contar historias. Mis papás visitan a mis hijos y les cuentan historias de crecer en Guatemala. Yo pienso que lo más grande para nuestra familia de mantener nuestras raíces guatemaltecas es de que hace como 7 años empezamos a viajar juntos a Guatemala, más seguido que antes. Entonces mis hijos han tenido la oportunidad de ir a Guatemala, han tenido la oportunidad de ir a visitar diferentes ciudades de Guatemala, a conocer a nuestra familia de Guatemala, algo que fue muy difícil cuando nosotros éramos pequeños. Entonces yo creo que eso les ha dado un sentir más de que sí, tengo raíces guatemaltecas, conozco el país, hablo el español un poco mejor ahora, escucho las historias que cuentan mis abuelos, escucho las historias que cuentan mis papás. Como te puedes dar cuenta, mi mamá tiene también un aspecto colorativo de Guatemala. Yo creo que estos mismos los trajo de Guatemala. Entonces, por medio de esos toques, entre viajar y contar historias y comer juntos y celebrar los platos típicos de Guatemala, tratamos de mantener ese conecte con Guatemala y ser chapines. Sí, claro. ¿Cuáles han sido los momentos tal vez más difíciles de vivir aquí en Ohio? En Ohio yo diría que lo más difícil a veces como hispano aquí en Ohio es de que a veces te encuentras solo por el hecho de que aunque hay una población muy densa hispana, muchas veces no trabajamos en los mismos lugares. Cuando yo estaba trabajando en los hospitales no había personas hispanas. Habían personas que conocen la cultura o tal vez hasta tomaron el lenguaje en la universidad o en high school y saben algunas palabras en español, pero aquí en Ohio, y especialmente en el área de Cincinnati, el tiempo que yo llevo aquí es lo más difícil a veces encontrarte solo en ese aspecto. Hay algo diferente cuando estás con alguien que habla tu idioma, aunque no sea de tu mismo país, pero puedes relacionar historias con ellos. Y eso ha sido muy difícil a veces para mí. ¿Ha habido tal vez oposición por su cultura o experiencias negativas en relación a la cultura o la lengua? Yo te estaría mintiendo si te dijera de que nunca he vivido racismo. Hay racismo, hay personas de que muchas veces por miedo a no conocer una cultura diferente, te tratan diferente. No sé si lo hacen a propósito, me gusta pensar de que no lo hacen a propósito, pero pienso de que muchas veces el hecho de que tal vez estamos en algún lugar o estoy en algún lugar y tomo una llamada y hablo en español, y aunque no parezco el típico hispano yo, la gente se da cuenta de que soy hispano y he tenido relaciones donde antes de que supieran que soy hispano era una relación de una forma y después de saber que soy hispano como si cambia. También he vivido experiencias donde he visto cómo tratan a otros hispanos, he visto los obstáculos que a veces ponen específicamente para que un hispano no sea promovido o para mantener a la comunidad hispana fuera del alcance de ciertos programas o de ciertos recursos.
Y eso pues me ha quebrado el corazón. Fue una de las razones por que entré con más fuerza a trabajar en la comunidad. Por ejemplo, uno de los frutos que salió de esas dificultades es de que al trabajar con la comunidad hispana, rápidamente me di cuenta de que la educación fue uno de los lugares donde había muchos obstáculos. Me daba cuenta de que los papás no reciben la información en español. Me daba cuenta de que para que un papá reciba información tiene que a veces llamar y esperar de que busquen a un traductor, pero honestamente muchas veces no hay suficientes traductores o están muy ocupados los que tienen. Y hace 4 años mucha gente me dijo, ¿sabes lo que no hay en Cincinnati? Es un líder hispano que haya querido alcanzar la comunidad escolar. Entonces hace 4 años corrí para estar en el school board y gané. Y entonces fue el primer latino electo aquí en Cincinnati para cualquier posición pública. Y fue un honor y ha sido un honor estar en esa posición. Pero también ha sido mucho trabajo de enseñarle a los no hispanos las necesidades que existen, el tiempo que se tiene que invertir. Hoy día la palabra que mucha gente usa es equity, porque equality no en sí no funciona, porque no todo el mundo necesita lo mismo, pero la palabra equity es más aplicable. Pero el problema es de que para cumplir con lo que es equity para muchas de las personas inmigrantes, es de que los recursos cuestan más, el tiempo cuesta más, la inversión es más, y cuando se dan cuenta de eso, cuando se dan cuenta de que no solo es emplear a alguien que conteste el teléfono en español, sino que es encontrar a alguien que conteste el teléfono en español y sepa de la cultura, y sepa de las normas que existen en nuestros países y que pueda traducir documentos, muchas veces como si los desanima a las organizaciones, a nuestras escuelas. Muchos padres todavía llegan a la oficina central y no hay quien los pueda recibir. Entonces eso quiere decir que hay que emplear personas que puedan recibirlos. Los exámenes, por ejemplo, muchos de los jóvenes que están aprendiendo el idioma requieren más tiempo para tomar los exámenes. Y hay sistemas que los pueden ayudar, pero muchos maestros no sabían cómo implementar esos servicios. Entonces la oportunidad que me dio a mí es de entrar a la junta directiva de las escuelas públicas de Cincinnati y comenzar a promover ese tipo de sistemas para que existieran. Y entonces pues ha sido difícil, porque tú me preguntas cuáles son las cosas que han sido difíciles. Ha sido muy difícil educar a las personas, no solo con los facts, con lo que podemos comprobar, sino que también llevarlos a que tengan ellos mismos su experiencia. Entonces hemos llevado a personas a Guatemala, a México, a maestros, a directores, porque muchos de los que están trabajando en nuestras escuelas con la población lo sabían por medio de contexto, que habían diferencias, pero no es hasta que han ido a México a darse cuenta cómo es que educan a los niños ahí. Cómo funcionan las maestras ahí, por qué vienen con una expectativa de que lo que la escuela va a hacer y cuáles son sus responsabilidades, y aquí es muy diferente eso, por qué no responden de la misma forma. Entonces ha sido un trabajo que ha requerido mucha creatividad, mucha diálogo, mucha plática con la gente, pero ha sido buen trabajo. Así que pues esas son algunas de las dificultades y algunas de las experiencias que son tristes a veces, pero al mismo tiempo no podemos dejar de que nos venzan, sino que tratar de encontrar la solución. ¿Sigue usted en este puesto? Desafortunadamente las elecciones acaban de suceder y no gané un asiento esta vez. Aquí en Cincinnati cada 4 años corren 4 y cada 4 años corren 2, están alternados, corren 3, perdón. Estas elecciones del martes pasado no gané, así que pues voy a involucrarme de otras formas, pero se pudo lograr mucho en los últimos 4 años, así que pues estoy contento de eso. Claro. Mucho éxito en eso. Gracias. Que se necesita.
¿Cuál ha sido, también pensando en todas las cosas que usted ha hecho aquí en Cincinnati, pero puede ser totalmente diferente, ¿no? ¿Cuál es el momento de más que siente usted que ha tenido, que ha podido marcar una diferencia o que un momento de orgullo en su vida? Orgullo personal ha sido haber ganado hace 4 años en un ambiente aquí donde no ha sido muy receptivo a líderes hispanos. So, haber ganado y haber sido electo por la población de Cincinnati como uno de los miembros de la junta directiva de las escuelas, eso fue un gran éxito. Éxito en la obra que se ha podido hacer, por ejemplo, ver a niños que se gradúan de high school, sabiendo de que por 4 o 5 años tuvimos que empezar desde lo más básico, como leer en inglés. Encontrarles recursos a sus familias para que ellos no tuvieran que ir a trabajar. Encontrarle a muchas de las señoritas que han tenido bebés antes de salir de high school, donde puedan ir y recibir los recursos que ellos necesitan para que puedan graduarse de high school. Ver a mamás solteras que no sabían qué hacer con 4 hijos y proveerles oportunidades a sus hijos para que pudieran desarrollarse mejor, tener una experiencia en la comunidad. Esas han sido victorias que no tienen precio. Hay una familia que el papá de los niños fue deportado hace 6 años y los 2 niños eran muy chiquitos. Pero antes de que el papá fuera deportado, la niña, la mayor, tenía 5 años. Antes de que el papá fuera deportado, me pidieron de que querían ir a ver a su papá. Ellas no lo habían visto. El señor estuvo detenido en Butler County por, yo creo que 3 meses. Y ese mes lo iban a mandar a otra región para después ser deportado. Y esta familia vivía en un apartamento donde no tenían ni muebles. Yo creo que tenían 2 sillas y como un mattress donde dormir. Eso era todo. Entonces la mamá, los 2 niños, la niña mayor de 5 años. Yo no sé si ella algún día, no sé qué tristezas había pasado. No sé si algún día había llorado de una forma muy intensa, pero la llevé a ver a su papá. Y cuando lo vio, porque ni siquiera lo vio en persona, lo vio por una pantalla de televisión, se frizó, se quedó tiesa. Y lo único que yo miraba es que le salían lágrimas, ni siquiera parpadeaba. Y tiene 5 años y está enfrente de mí. La mamá pues está hablando con su papá, pero la niña lo único que podía hacer era llorar con sus ojos fijos a su papá. Yo creo que ella estaba en un punto donde nunca se imaginó que su familia iba a estar sufriendo por esto. Yo creo que ella misma no podía articular lo que estaba sufriendo. Y entonces fue un punto muy triste para mí porque mi papá yo nunca lo he visto en esa situación. Y aquí hay una niña que yo no sé, en ese momento hace 7 años, ¿qué estaba pasando por su mente? Bueno, entonces ese fue el punto tal vez más bajo que le he visto a ella. Pero en los últimos 7 años, ella va a cumplir 13 años este año. Esta niña lleva buenos grados. Ha sido una hija muy buena para su mamá. La ayuda con su hermanito. Ella está involucrada en su iglesia. Tiene muy bonitas amistades. Cada vez que alguien necesita ayuda es la primera que salta y dice, yo ayudo. De donde la vi hace 7 años, donde no podía, donde todo su mundo se estaba cayendo, donde no sabía ni cómo responder al hecho de que su papá ya no iba a estar con ellos, a donde está hoy. Esas son las recompensas que para mí, las historias que para mí vale la pena hacer lo que yo hago. Vale la pena estar involucrado en la vida de alguien. Entonces me conmueve, realmente me hace sentir de que hay algo más allá que yo
que es el que mueve estas cosas, ¿no? Dios, y da la oportunidad que personas que hemos tenido puedan darle a aquellos que no tienen. ¿Qué consejos le da usted a personas que recién llegan a Cincinnati, sobre todo hispanos? Well, el consejo varía, depende de la persona y la situación en donde están. Vamos a empezar, mayoría de hombres que vienen solteros y vienen en edad de adultos. Mi primer consejo es, la soledad te va a costar mucho, pero no busques el alcohol o sustancia para eso. No lo hagas, porque es muy fácil caer en eso. He visto la epidemia de drogas y el abuso al alcohol es algo que a los hombres hispanos les afecta mucho. Yo diría que hay muchos factores, pero uno de ellos viene de la soledad y de la depresión, porque muchos vienen con la anticipación de venir a trabajar y se dedican mucho a trabajar, pero en las tardes normalmente están solos y en esa soledad buscan el medicamento o la droga o el alcohol, y lo que paran haciendo es dañando su vida. Mi consejo para muchos de ellos es, yo sé que vienes entusiasmado a trabajar, a buscar una mejor vida, pero trata de no entrar en lo que es busca una comunidad, busca una iglesia, busca un grupo de personas, una familia a donde puedas asociarte, porque yo me he dado cuenta que la soledad causa muchos factores difíciles. Para las señoritas que vienen solas, y vienen, te digo esto porque vienen de diferentes de edades, de diferentes partes de su vida. A las señoritas que vienen solas les digo, no trates de buscar una pareja inmediatamente, al igual busca una comunidad donde te puedan ayudar. Venimos de una sociedad hispana donde convivir con gente es necesario. Muchos de nosotros celebramos nuestras familias y nuestra comunidad, pero es muy difícil estar aquí. La soledad muchas veces, especialmente a las muchachas, a las señoritas que vienen, eso significa buscar una pareja. Primero porque es fácil sentirse sola y sentirse no protegida y necesitar a alguien que te proteja. Entonces muchas veces buscan esa pareja, pero realmente no llegan a conocer a la pareja. Y lo cuento porque desde el punto de vista donde yo he estado, una de las cosas que me parte más el corazón es parejas que se unen aquí y después sufren de violencia doméstica. Y la razón no es porque tengan algún parte de su carácter que sean malos. Lo que sucede es que no se conocen. No se han llegado a conocer. Entonces en nuestros grupos inmigrantes que llegan aquí, la violencia doméstica ha crecido porque las personas se unen para convivir juntos, pero comienzan a tener familia y al no conocerse causa mucha frustración, y desafortunadamente la violencia doméstica hemos visto que ha subido mucho, al igual afectado a los hombres como a las mujeres. Pero en la mayoría ha sido que los hombres a veces abusan de su autoridad o de su fuerza, diría yo, y las mujeres son un poco más humildes en ese aspecto, y el estar en una cultura nueva ha causado que tengamos esta dinámica de violencia doméstica por lo mismo de que no se conocen. A las familias, cuando vienen en familia o vienen en pareja, lo que les aconsejo normalmente es no es que no les diga de que pierdan su identidad hispana, pero los niños comienzan a adaptarse más a la cultura americana, a la cultura de Norteamérica, a la cultura de Cincinnati, a la cultura de Ohio. Y yo trato de decirles a los papás que en lugar de tratar de defender su cultura o su lengua a comparación de lo que la cultura americana, traten de incorporar las dos, porque lo que sucede es de que los niños y los padres, cuando comienzan a cumplir las edades de 12, 13 años, me he dado cuenta de que muchos padres, por tratar de defender su cultura y su herencia hispana, no aprenden el idioma
inmediatamente, no aprenden algunos de los modales de la cultura y comienzan a distanciarse de sus hijos. Y ahí vemos muchos casos de rebeldía, vemos muchos casos de conflicto de identidad, y esto causa muchos problemas domésticos en casa, especialmente cuando los niños comienzan a crecer no solo en estatura, y comienzan a ser más fuertes que los padres, sino que también comienzan a desarrollar sus ideas diferentes, porque vivir en un país como Estados Unidos es muy bueno porque te da la oportunidad de ser libre en tu pensamiento y en tu forma de hablar, pero venimos de culturas donde muchas veces por respeto no le contestamos a nuestros papás como muchos de los ambientes aquí permiten, y eso causa fricción. Entonces a los padres les digo, aprendan a combinar sus culturas. Una no es mejor que la otra. La cultura que van a causar a ustedes juntos les va a permitir a tener algo nuevo y bonito. Entonces es mi primer consejo. Hay otros muchos más consejos, pero son los primeros consejos que les doy porque es donde he visto los fallos mayores que suceden en nuestras familias aquí. ¿Hay algo más? ¿Alguna otra cosa que le gustaría compartir con nosotros? Yo pienso que a lo que es el contexto de estar en Ohio, yo celebro todo lo que he aprendido de estar en Ohio. Mis papás y yo a veces bromeamos de que aquí en Cincinnati hay una región que se llama Miami, al igual que Miami, Florida. A veces bromeamos de que caímos en el Miami equivocado. Teníamos que haber caído en el Miami Valley de aquí de Ohio, no en el Miami, Florida. Pero bromeamos con eso porque nos damos cuenta de que Ohio es un estado muy precioso. Tiene mucha herencia de diferentes países, tiene una historia inmigrante. Está situado en un lugar muy especial de todo el país. Y para nosotros pues ha sido muy especial vivir en Ohio. Yo pienso que es lo que atrae a muchas gentes. No sé si necesariamente sienten igual que yo, pero la locación de Ohio yo creo que es atractiva. Estás como ya casi en medio del país, puedes ir al este, puedes ir al norte, puedes ir al sur y estás en un lugar céntrico. Así que yo pienso que como hispano es un área muy bonita en donde vivir. Pienso también de que muchas veces, por lo menos aquí en Ohio, solo vemos de que se celebra ciertos aspectos hispanos en las ciudades principales, pero yo pienso que va a cambiar en algún punto. Estamos viendo que muchos de los niños hispanos están graduando y tomando posiciones afuera de las ciudades grandes y se mantienen aquí en Ohio. Así que eso me da esperanza de que Ohio también va a ir cambiando en los lugares suburbios que tenemos aquí. Y pues la verdad me ha encantado servir a la comunidad hispana y ver la trayectoria que llevan como familias. Lo otro es, estamos viendo también muchas familias hispanas que se están casando con no hispanos. Eso está causando una nueva cultura. Mi segundo matrimonio es con una muchacha de aquí de Cincinnati, entonces es una nueva cultura que se está dando y pues hay que celebrarlo, hay que seguir celebrando nuestras raíces y nuestra cultura y nuestro idioma, y pues agradecido de que tienen un proyecto como el que tienen ustedes para poder promover estas historias. Muchas gracias por su participación. Gracias.